Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. La verdad que cuando uno se sube a este lugar, creo que todos los que suben a este lugar tiemblan, ¿eh? Y yo soy uno de ellos. Pero qué importante estar en la casa del Señor. Doy gracias al pastor Ketcher, mi pastor, que hace 28 años que lo conozco aproximadamente, que ha sido mi pastor, y la pastora Graciela, que, bueno, me han permitido estar y compartir la palabra, hermanos, con ustedes. Hace mucho tiempo que quería hacerlo, hay muchos que conozco y otros que no conozco, pero gracias al Señor porque hay vidas nuevas. Amén. Y qué importante, hermano, es servir a Dios. Cuando vine en estos días y fui a la casa de mi mamá, recordé muchas cosas que vivimos antes, cuando no teníamos a Cristo, cómo estábamos, y daba gracias al Señor por haber conocido al Señor y cómo Dios transformó y cambió nuestras vidas, nuestra familia. Amén. Y ayer cuando fui a la iglesia de nuestro hermano Gustavo, con los gitanos, qué lindo también vi mucha gente que está conociendo a Cristo y sus vidas están siendo transformadas. Amén. Entonces qué importante es servir a Dios. Hermano, yo quiero compartir una palabra muy importante que Dios lo había puesto en mi corazón hace mucho tiempo y le dije a mi esposa, cuando vaya a la iglesia del pastor Ketcher voy a compartir esta palabra. Y pasó tiempo. Y cuando vine ahora a pasear dije, bueno, yo llevo la palabra. La señal va a ser si el pastor me invita a predicar, voy a predicar la palabra y va a ser del Señor esta palabra. Así que estando allí en el campo con el pastor, hablamos y estuvimos y no me dijo nada. Entonces le digo a mi esposa, el pastor no me dijo nada. Pero a la horita nomás que llegamos, me llama el pastor y me dice, así que te quedás, bueno, vas a tener que compartir la palabra. Y ahí tuve que decir, bueno, entonces es el Señor que comparta la palabra. Y tal vez una palabra, hermano, que puede llegar a incomodar un poco, pero tenemos que darnos cuenta, hermanos, que a Dios tenemos que servir y no dejarnos engañar. Y en estos tiempos, hermanos, hay muchas personas que están siendo engañadas y están siendo desviadas del camino y están perdiendo la voluntad de Dios y están quedando en el camino porque son heridas, lastimadas, allí manipuladas o llenas, hermanos, de cosas que a veces no son ciertas, y las personas comienzan a dudar y comienza el diablo a trabajar y a traer muchos pensamientos errados y comienza a sacar a la gente muchas veces de la iglesia y de los propósitos del Señor. Amén. Y le puse como título este mensaje, no te dejes engañar por los que quieren detener la obra. Amén. Y vamos a ir a Nehemías, a Esdras capítulo 4 y Nehemías capítulo 6. Y vamos a leer algunos versículos de estos pasajes y vamos a ver, hermanos, cómo allí el enemigo, los opositores, quisieron detener la obra del Señor. Amén. Y Esdras capítulo 1, 4:1 y Nehemías 6:1. Yo lo voy a ir leyendo. Hermanos, y esto habla de que ustedes saben que el primer templo había sido destruido, el templo que había construido Salomón,
y después, aproximadamente después de 70 años, bajo las órdenes del rey Ciro, un grupo de judíos decidió reconstruir el templo. Amén. Y cuando estos judíos decidieron reconstruir el templo, hubo oposición. Y hubo gente que se oponía a que el templo se reconstruyese por ciertos intereses y por ciertos temores y ciertos miedos que ellos tenían. Y había judíos que habían determinado trabajar, pero había allí enemigos que se oponían a esa obra. Y hoy pasa lo mismo a veces, hermanos, en las iglesias o en tu propia vida. Amén, que cuando tú decides trabajar para el Señor, va a haber enemigos que se van a oponer para que la obra no siga. Amén. Cuando tú decides servir a Dios y cuando tú decides trabajar para el Señor, el enemigo también se va a oponer en tu vida. Se va a oponer la familia, se van a oponer los amigos para que tú no avances. Amén. Vamos a leer allí Esdras capítulo 4, versículo 1, dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Y vamos a Nehemías 6:1 y dice: cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de la puerta, Sanbalat y Tobías, Gesem, hasta ahí nomás. Vamos a ver, quiero explicar un poquito, hermano, y ver cómo obra a veces el enemigo para detener la obra del Señor. Y que usted tiene que prepararse y abrir los ojos, hermanos, para no dejarse confundir y que allí usted quede en el camino, sea confundido y la obra que Dios está haciendo en usted se detenga, o la obra que está haciendo Dios en la iglesia, haya personas que la quieran detener. Y miren, dicen que estos enemigos quisieron hermanos, cuando el enemigo oye y ve que uno se está moviendo o que hay movimiento, el enemigo allí se va a enojar. Cuando comienza a haber movimiento en la iglesia, cuando comienza a haber cambios, cuando comienza a haber cambios en tu vida, muchas veces el diablo o el enemigo no va a querer y se va a imponer y va a querer que tú te detengas. Y hermano, dice que estos enemigos oyeron y vieron movimiento y decidieron oponerse. Hermano, usted sabe que en estos tiempos, tal vez en todas las iglesias, hermanos, hay movimiento, hay cambios. Amén, la iglesia tiene que avanzar, la iglesia tiene que crecer. Y Dios le va a hablar siempre al siervo de la iglesia, hermano. Tenemos que entender algo y tener claro algo. Dios siempre va a levantar un hombre para guiar a la iglesia, a su pueblo. Entonces, ¿a quién Dios le va a hablar? Al hombre de Dios, hermano. Pero también no va a hablar allí, hermano, a un hermano, a otro, para darle la visión de la iglesia. La visión de la iglesia se la va a dar el Señor al siervo y nosotros vamos a tener que acompañar. Y no necesitamos a veces entender, sino obedecer. Amén. Cuando yo, hermano, entré a esta iglesia y comencé a servir a esta iglesia y comencé a servir allí al lado de nuestro pastor, yo entendí que Dios me había puesto en este lugar para bendecir la iglesia. Amén. Que yo tenía que estar al lado de mi pastor para bendecir a mi pastor y de acuerdo a lo que el Señor le guíe,
yo iba a apoyarlo. Y aprendí en muchos años, hermanos, que cuando mi pastor me decía, vamos a hacer esto, y él me decía, ¿te animás a hacerlo? Yo le decía, sí, bueno, ya está. Entonces yo aprendí, hermanos, a hacer lo que me pedían, no a cuestionar, sino a aprender, a obedecer, y creí fielmente que Dios le hablaba a mi pastor, por eso aprendí a obedecer, amén. Y aprendí a hacer caso. ¿A qué voy con esto, hermanos? Que yo debo saber y entender allí que cuando hay una visión en la iglesia, yo, si no la entiendo, no importa, yo tengo que apoyar, amén, y no oponerme. Amén. Están todos callados, me miran. A no oponerme, hermanos. Observamos, hermanos, que hay gente que determina servir y hay otra gente que hay veces que determina oponerse en la obra del Señor. Hermanos, el enemigo allí se va a molestar cuando hay cambios. Cuando hay cambios en la iglesia, cuando hay cambio en tu vida, van a empezar a suceder cosas. Amén. ¿Por qué estaban molestos esos hombres? Eran samaritanos, estaban molestos porque iban a reconstruir allí el templo y ellos tenían ciertos intereses y ciertos miedos también. Y por eso comenzaron allí a oponerse y a no traer libertad. Pero vamos a ver, hermanos, algunas estrategias que ponen el enemigo que busca para frenar la obra del Señor y para así oponerse a la obra del Señor. Si leemos Esdras capítulo 2, 4:2 dice, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y le dijeron, edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Esar-Edón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Hermanos, cuando leemos aquí en Esdras capítulo 4:2 dice que estos hombres vinieron ¿a dónde? A Zorobabel y a los jefes de las casas paternas. Amén. ¿Cuál era el objetivo allí? ¿Cuál era la estrategia del enemigo? Hacer alianza. ¿A quiénes fueron para hacer alianza? A los líderes, a las cabezas de hogar. Amén. Pero ¿cuál era allí su objetivo, hermanos? No era, su objetivo no era colaborar, servir. Ellos tenían otro objetivo. El objetivo de ellos era detener, destruir allí la obra del Señor. Amén. Entonces el diablo, ¿qué va a querer hacer, hermano? Destruir, se va a querer oponer y se va a querer allí aliar el enemigo con otros para detener la obra del Señor. Puedo dar muchos ejemplos, pero no los voy a dar. Usted seguramente que lo va a entender. Cuando alguien, hermano, es opositor, no quiere estar solo y busca otros aliados para no estar solo y oponerse. Y estos hombres allí eran opositores y buscaban, ¿y qué hicieron? Fueron allí a tratar de aliarse con los jefes y las cabezas de hogar. Amén, con ellos quisieron tratar de hacer alianza. Eso hacen los opositores, hermanos, cuando están en contra de la obra. Amén. Hermanos, no nos debemos dejar engañar. Y los líderes, hermanos, cuidado, tienen que tener discernimiento, tienen que estar en comunión con Dios, tienen que buscar a Dios para no ser engañados. Y hermanos, si usted no busca a Dios, no tiene comunión con Dios, usted va a ser engañado. Van a venir, le van a decir cualquier cosa y usted la va a creer. Amén. Y si usted la cree, hermano, va a comenzar a ser confundido y va a comenzar a tener otros pensamientos y sus pensamientos van a cambiar.
Entonces nosotros tenemos que tener cuidado a quienes fueron, a las cabezas de hogar, a los líderes, a los hombres. Hombres, cabeza de hogar, tengan cuidado. No se dejen confundir, hermanos, por las cosas que le digan. Tenemos que estar en comunión con Dios para entender y saber todo esto. Amén. Dice que le dijeron, edificaremos con vosotros. Estos hombres que eran samaritanos creían también, adoraban a Dios, pero también tenían otros dioses, tenían otras costumbres. Y ellos querían edificar allí la casa del Señor junto a los judíos. Y le dijeron, edificaremos con vosotros. Y allí puse como ejemplo, el enemigo quiere poner dentro de la iglesia cosas que no son correctas, que son del mundo y que no se pueden permitir a veces dentro de la iglesia. A veces queremos edificar y hacer las cosas del Señor con otro sistema. Aquí puse ejemplos con ideologías, costumbres, otras enseñanzas que no son correctas. A veces queremos allí meterlas dentro de la iglesia. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que saber que cuando usted lee después el pasaje, sigue leyendo, habla que ellos dijeron, no, nosotros vamos a edificarlo nosotros, no con ustedes. Ellos no querían contaminarse, no querían mezclarse, hermanos. Las cosas de Dios son santas, las cosas de Dios no se mezclan. Amén. Entonces no podemos servir a Dios con costumbres, con cosas de afuera del mundo. Tenemos que buscar la guía del Señor, amén, y servir a Dios como Él quiere. Amén. Hermano, cuidado que no nos engañes, que no nos engañen y a veces pongamos a servir a Dios a personas que no están aptas o que no están preparadas. Amén, los judíos tenían que construir allí, reconstruir el templo y querían venir estos opositores y querían estar con ellos y trabajar con ellos. Cuidado, hermanos, con poner personas que no están capacitadas, que no están preparadas. Mire, hoy en día, hermanos, yo lo he visto o se ve, para ganar gente o para tener más gente, allí a la iglesia han pasado varias personas que son músicos, que se ofrecen, que son evangelistas, predicadores y se quieren congregar en la iglesia. Bueno, congréguese, le digo, si usted quiere. Pero hermanos, cuando usted pasa un mes, una semana y usted no le da un lugar, chao. Me pasó hace un poco tiempo, fue una familia, el hombre tocaba el órgano, el hijo la batería, la mujer era intercesora, estaba completo, me faltaba todo a mí eso ahí en la iglesia. Y le digo a mi esposa, ya va a ver, un mes se va de la iglesia. Y vino pastor, oramos al Señor, pasamos y dijimos, Dios, mostrame la iglesia, a dónde tengo que ir, pasamos por acá, entonces sabemos y entendimos que el Señor nos mostró que esta es la iglesia que tenemos que venir. Bueno, le digo, hermano, usted congréguese, conózcanos, yo lo voy a conocer y bueno, si usted da fruto, acá la iglesia va a tener oportunidad de servir. Pero era bravo el hombre este. Entonces le digo, un día va a la reunión de oración y el primer día de reunión de oración de los miércoles, cuando termino de orar me dice, pastor, ¿me permite el micrófono? Quiero cantar una canción. No, le digo, hermano, no, por ahora no lo conozco, no cantamos en la reunión de oración. Ya cuando le vi la cara, le digo a mi esposa, este hombre va a venir poco tiempo. Así que fue al culto el domingo y me dice, pastor, mire, por 6 meses quiero que me pastoree, no quiero ningún cargo en la iglesia.
No, no se preocupe, hermano, le digo que yo todavía no lo voy a poner en ningún lado. Así que empezó a ir 2, 3 domingos a la iglesia y en una oportunidad fue a la reunión de oración y oró uno, otro, y bueno, le dije, ¿quiere orar, hermano? Y bueno, se puso a orar, hermano, fervientemente, como Carlos Anacondia empezó a orar fuerte, fervientemente. Y cuando dejó de orar, ya empezó a cantar también. Y empezó a cantar, a cantar y a cantar. Y a mí, hermano, me molestó porque dije, no, este hombre, porque él me decía que cantaba y que tocaba el teclado. Entonces lo dejé, terminamos hasta que lo llamo y le digo, hermano, le digo, mire, yo no trabajo así. En la iglesia hay un orden, en la iglesia se respeta. Y yo le pedí a usted, hermano, que usted orara, no que cantara. Hermano, cuando le dije eso, chao, pastor, que Dios le bendiga, ha sido un gusto conocerle. Vamos, le dijo a la esposa, hermano, y la esposa me dice, pastor, usted que tanto que ora por los músicos, todo usted se está perdiendo a mi esposo, a mi hijo, dice de que toquen y que sirvan al Señor. Le digo, hermana, pero si usted ahora se van de la iglesia porque yo no le dejo cantar o tocar el órgano, creo que no estaban preparados todavía para servir. Amén. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Hoy en día tú vienen las personas y si tú no le das un lugar o si tú no le das algo, enseguida se van. No entienden, hermanos, que tienen un propósito de parte de Dios, que Dios lo plantó en una iglesia, que Dios te trajo a este lugar porque tiene propósito. Amén, tú te puedes ir, pero si Dios te plantó aquí, te vas a ir a cualquier lado, pero el propósito de Dios no se va a poder cumplir en tu vida. Amén, que después lo vamos a llegar a ver. Entonces no podemos poner personas que no están preparadas y capacitadas. A veces quieren servir, pero el corazón, hermano, no está preparado. Sus intenciones son otras. Sus intenciones es el lugar que quieren, el cargo que quieren, pero no aman al Señor ni aman la obra. Amén. Entonces, qué importante entender, hermanos, que cuando servimos al Señor tenemos que servir de corazón. Amén. Servimos porque Dios quiere que sirvamos. Amén. Hacemos lo que hacemos para Dios porque Él nos permite. Amén. Entonces, yo tengo que entender y saber, hermanos, que Dios te da la oportunidad para servir. Amén, que no es tu capacidad, no es tu intelecto, no es lo que tú sabes, no es lo que tú haces, si sos profesional, si te has capacitado, es la gracia y la misericordia de Dios que te permite, hermanos, servir y hacer algo. Y hermanos, yo soy un pastor por misericordia. Y entiendo que si Dios no está conmigo, nada soy. Entonces, hermanos, no podemos servir a Dios así nomás o poner a personas que no están capacitadas y preparadas. No nos dejemos engañar ni confundir. Hay personas que quieren servir, pero siempre se te oponen. Que están en la iglesia, pero nunca están de acuerdo. No te lo dicen, pero te lo hacen ver de diferentes maneras. Entonces, hermanos, tú tienes que saber todo esto. Hermanos, dice que los opositores buscaban alianza para detener la obra. No estaban de acuerdo. Mira, hermano, hay personas que a veces no están de acuerdo con las decisiones del pastor, con la manera de trabajar. Y comienzan, hermanos, a contaminar y comienzan a buscar alianzas y comienzan a sembrar esos pensamientos a otros. Tenga cuidado, hermano, no se deje engañar. ¿A dónde fueron? Dice, a los cabezas y a los líderes. ¿Para qué? Para contaminarlo y para que se opongan. Pero no pudieron. Miren, Nehemías versículo 2 dice, Sanbalat y Gersén enviaron a decirme, ven
y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Omno, mas ellos habían pensado hacerme mal. Cuando leemos a Nehemías que estaba reconstruyendo los muros, tenían otros enemigos, y dice que estos enemigos, hermano, lo llamaron y le dijeron, venite conmigo, vamos a juntarnos, vamos a hablar acá algunas cosas, pero dice que cuál era el pensamiento, hacerle mal. Tenían malas intenciones, no querían apoyar la obra. Hermano, el enemigo te va a querer sacar del lugar. A Nehemías quería, después cuando leamos el versículo que sigue, él dice, no, ¿cómo voy a dejar de hacer lo que Dios me ha mandado a hacer? No puedo descuidar lo que estoy haciendo. El enemigo va a querer sacar allí, te va a querer sacar del lugar. Yo puse algunos ejemplos, hermanos, que cómo trabaja así el enemigo en las personas. Te va a llamar con buenas intenciones, pero después para sembrarte la duda, para sembrarte allí en tu corazón las cosas que no están de acuerdo, las cosas que ven mal, y comienzan allí. Y hablaba con el pastor Eduardo la otra vez cuando fui a su iglesia también, y hay personas que no te dicen a veces la verdad, pero te quieren sembrar algunas cositas, y te dicen, qué lindo el piso de la iglesia, hermoso, pero qué lástima que el pastor compró esos tan caros y había otros más baratos. ¿Me entiende? Te lo dice el hermano, no te lo dicen directamente, pero están desconformes. Está lindo cómo trabaja el pastor en la iglesia, pero sería bueno que si lo haría de esta manera o de otra manera sería mejor. Es lindo, qué buen líder que levantó el pastor, pero no sé si estaba tan preparado, capaz que había otro mejor. Esas malas intenciones, hermano, esa siembra que te buscan para hablar, te llaman para juntarse, pero no, hermano, para edificar la obra, sino para sembrarte la duda y para que tus pensamientos comiencen allí a cambiar. Amén. Siempre, hermano, tienen otras intenciones. ¿Y cuáles son las intenciones? Contaminarte, sembrar división, sembrar oposición. No tienen la intención de edificar juntos. Hermano, tú tienes que tener cuidado cuando vengan esas personas que comienzan ahí a hablarte cosas indirectamente. Tú te tienes que dar cuenta. Amén, tú tienes que tener discernimiento, tienes que tener comunión con Dios para que el Señor pueda hablarte. Hermano, tú tienes que tener cuidado cuando vienen esas personas que quieren dividir, que quieren separar, que quieren oponerse a la obra, que quieren sembrar división. Ha pasado en esta iglesia muchas veces, hermanos, que hubo gente que trajo división aquí a la iglesia y lastimó la iglesia. ¿Y cuántos hermanos engañados? ¿Y cuántos se fueron? Pero hermanos, perdieron de hacer la voluntad de Dios. Hermanos, si tú te vas y si Dios no te dijo, yo le digo a los hermanos de la iglesia, ustedes se quieren ir, vayan a la iglesia que quieran. Hermanos, pero si Dios no te trajo a esta iglesia y si Dios no te dice que te vayas, no te vayas. Hermano, no cambie los planes del Señor. Y usted me va a decir, pero aquella iglesia mejor me van a pastorear. Sí, va a haber un pastor, te van a abrazar, te van a hacer sentir bien y un montón de cosas, pero va a pasar el tiempo, hermano, y si tú te fuiste en desobediencia, fuera de la voluntad de Dios, tú vas a tener que volver, porque tienes que hacer la voluntad de Dios. Amén, no es así nomás, hermano. Villa María,
90%, el 100% está evangelizado, usted al que le predica ya pasó por una iglesia, ya anduvo, ya cantó, ya tocó, ya predicó, un montón de cosas, porque está evangelizado. Pero hermanos, no han aprendido a veces a permanecer. Todo el que va a la iglesia, hermano, que vino de otra, pasó por 5 iglesias. Y siempre culpan a los pastores, ¿me entiende? O a los líderes. Hermano, el problema no es el pastor o el líder. Si usted va a una iglesia, hermano, donde el pastor es ladrón, es irresponsable, es mentiroso, engaña a la gente, tiene la familia desordenada, está en pecado, sí, usted se tiene que ir de la iglesia. Pero si usted tiene un pastor que ama al Señor, que anda en santidad, que lo que quiere es el bienestar para su vida, que lo aconseja, que lo guía, ¿qué necesidad, hermano, usted tiene que ir a buscar a otra iglesia? Perdóneme, predico así yo. No estoy enojado ni nada, pero le quiero hacer entender, hermanos, que cuidemos y entendamos que cuando Dios te llama con propósito, y los propósitos del Señor son buenos. Amén. Cuando yo ando en la voluntad de Dios me va a ir bien. Si me voy de la voluntad de Dios me va a ir mal. Amén. Y si tú te vas de la voluntad de Dios, aunque te vaya a cualquier iglesia, no te va a ir bien, hermanos, porque te vas de la voluntad de Dios. Amén. Entonces nosotros tengamos cuidado. Hermanos, ¿qué quiere hacer el enemigo? Destruir allí la obra. ¿Qué quiere hacer? Sacarte del lugar de servicio, sacarte de la iglesia. Amén. Busca sacarte de los propósitos de Dios. Busca cambiar tu manera de pensar, te siembra duda, confusión, te contamina. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. Sacarte de los planes de Dios, y el diablo va a usar a personas, va a usar diferentes métodos y formas para confundirte y para sacarte de los planes de Dios. Amén. Entonces tú tienes que tener cuidado. Hermanos, tú tienes que aprender así a decir que no. Y cuando tú dices que no, así el enemigo se va a enfurecer. Vamos a leer Esdras capítulo 4, versículo 3, dice: Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros somos los que edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. ¿Qué dijo Zorobabel y los jefes? No nos conviene edificar con ustedes son opositores. La intención de ustedes es parar la obra. La intención de ustedes es otra, tienen otros intereses. Hermano, el opositor no busca hacer la voluntad de Dios, busca los intereses propios, por eso se opone. Cuando no puede obtener los intereses propios, se enoja, se ofende y deja todo. Hermanos, tenemos que buscar los intereses del Señor. Tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios, no lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo tengo ganas de hacer. Es hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, hermanos, no nos conviene edificar, le dijeron, con vosotros. Hermanos, es importante no unirse a los opositores, a la gente que está en desacuerdo, a la gente que murmura, a la gente que siembra, a la gente que está haciendo cosas para que la iglesia mengüe, para que la iglesia se divida, para que en la iglesia haya problemas. No te conviene, hermano, juntarte. No te conviene hacer alianza con ellos. Hermano, tenga cuidado con aquellos que andan sembrando y murmurando y hablando de más cosas que no son. No te conviene escucharlo, no te conviene juntarte, porque sus intenciones no es edificar la iglesia, hermano, es dividir la iglesia.
Hermano, tú debes, yo puse aquí algunos ejemplos, debes ser fiel a tu pastor, a tu iglesia, debes ser leal. Hermano, no es que uno lo nombra al pastor, hermano, porque yo tuve muchos años al lado de mi pastor. Y me fue bien por ser fiel y por ser leal y por apoyar la visión. Tuve errores, me equivoqué y el Señor me tuvo que corregir y me tuvo que enderezar, pero entendí que yo debía ser fiel, hermano, a Dios sobre todas las cosas y también ser fiel al hombre de Dios. Amén. Yo entendí que la visión de esta iglesia se la había dado a nuestro pastor y yo tenía que apoyarlo. Y yo dije, Señor, yo quiero estar al lado de mi pastor, lo que yo pueda hacer y la carga que le pueda sacar, se la voy a sacar. Y cada cosa que él me pedía, hermano, trataba de hacerla responsablemente y hacerla de la mejor manera para que cuando mi pastor me preguntara si estaba hecho o no estaba hecho, él pudiese tener un sí y estar tranquilo. Hermano, muchas cosas pude servir y trabajar aquí en el Señor, en esta iglesia. Muchos no me conocen, otros sí, pero tuve muchos años en esta iglesia trabajando al lado de mi pastor. Aprendí cómo trabajar, cómo servir para el Señor y entendí que era un hombre de Dios y que cuando Dios le hablaba, hermano, yo no le quería contradecir, porque sabía que el Señor hablaba. Sabía, hermanos, que el Señor hablaba por su vida. Pero esto no lo digo, hermanos, ustedes ya lo conocen porque lo tienen todos los días al pastor. Pero, hermanos, hay personas que aún tal vez no lo conocen y tienen que aprender a conocerlo, hermanos, que es un hombre de Dios. Miren, de los años que yo conocí a Cristo y que vine a esta iglesia, todas las palabras que el Señor me dio por la boca del pastor se cumplieron. Hermano, todas las tengo un cuaderno anotado de todas las cosas que el Señor iba a hacer. Y cuando a veces le digo a mi esposa, cuando llama al pastor y miro, me dice mi esposa, el pastor Ketcher, ay, hermano, se me para el corazón. Digo, ¿qué le habrá mostrado? ¿Qué me va a decir? Porque a veces que me ha llamado, me ha dicho, Pichi, soñé con vos, prepárate. Y en una oportunidad, cuando recién me fui a Villa María, le habló el Señor, le había dado una visión, un sueño, hermano, y exactamente como él había soñado y me la dijo, se cumplió. Entonces, hermanos, tenemos que entender que yo debo ser fiel a Dios sobre todas las cosas, pero también debo ser leal y fiel al hombre que Dios levantó en este lugar. Que a veces se pueden cuestionar muchas cosas, hermanos, pero yo le digo a los hermanos, Dios te va a corregir a vos y también va a corregir al pastor. A todos nos corrige el Señor. Pero hermanos, pero tengamos cuidado allí, cómo nosotros vamos al hombre de Dios. El hombre de Dios es un pastor, es un hombre común, pero tiene la unción, tiene la gracia, hermano. Yo no puedo ir a mi pastor, decirle, faltarle el respeto, hablarle como que si fuese mi hermano así nomás. Hermano, tenga cuidado. Usted no puede juzgar ni hablar, hermanos, de un anciano, dice, de la iglesia, si no es con 2 o 3 testigos. No se puede hablar mal del pastor así nomás. Tenga cuidado. Soy el hombre que Dios puso, que pagó un precio, que dejó muchas cosas, que hace 60 años que sirve al Señor y que ha dedicado su vida al Señor. Ojo, hermano, no es cualquier hombre, es el hombre que Dios eligió y que durante 60 años le ha sido fiel, hermano, y Dios, el Señor, hermano, te va a juzgar. Amén. Pero no estoy hablando, hermano, porque usted tenga miedo, no le vamos a decir nada al pastor porque Dios me va. No, hermano,
Si no, es el hombre de Dios y usted tiene que tener temor. Amén. Ya estoy terminando. Miren, el pastor, hermano, el que te cuida, el que te alienta, el que te alimenta, el que está siempre con vos, el que ora, el que te visita, el que clama, el que te intercede, el que está en los momentos buenos y malos. Cuando llegas a la iglesia, llegas triste, llegas mal, llegas desesperado, tenés un pastor, hermano, que te aconseja, que te atiende, que te cuida. Después cuando andás bien, hermano, te olvidás de lo que ha hecho por tu vida. Tú no te puedes olvidar del hombre de Dios, hermano. Tú debes ser fiel, amén. Y tú no puedes allí edificar con aquellos opositores, con aquellos que se oponen a la obra. Hermano, no te mezcles con aquellos que quieren dañar la obra, con chisme, con malos comentarios, con sus propios pensamientos, con murmuraciones. Tú no te puedes mezclar. Estos hombres que eran enemigos tenían la gente, tenían la mano de obra. Se necesitaba terminar la obra, pero ellos dijeron, no, nosotros no podemos así juntarnos con ustedes y hacer alianza. Amén. A veces pensamos que porque tú tienes una necesidad en la iglesia, tú te van a poner igual porque hace falta. Hermanos, no somos indispensables en la iglesia. Amén. Si tú no puedes participar, aunque falte, y bueno, lo haremos con lo que tenemos, pero si no estás preparado para participar, no estás preparado. Aunque seas, hermano, profesional, aunque tengas inteligencia, sabiduría y tengas, si no estás preparado, tú no puedes participar. Amén. Entonces, qué importante es todo esto. En Nehemías 6:3 dice, y le envió mensajero diciendo, cuando a Nehemías lo fueron así a llamar y le dijeron, vení, juntate con nosotros que queremos hablar con vos, pero dice, en el versículo decía, pero habían planificado hacerle mal. Y miren qué dijo Nehemías, y le envié mensajero diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Hermanos, ¿qué dijo Nehemías allí cuando quisieron confundirlo? Dijo, no, que querían sacarlo del lugar. ¿Pero para qué lo querían sacar del lugar? Para dañarlo. Eso quería hacer el enemigo. ¿Qué quiere hacer? Sacarte del lugar para dañarte. Y él dijo, yo no puedo ir, no puedo dejar de hacer lo que estoy haciendo, lo que el Señor me mandó a hacer. No puedo. Hermano, tú no puedes dejar de hacer lo que el Señor te mandó a hacer. Tú no puedes abandonar lo que el Señor te permitió hacer. Tú no puedes de golpe irte y dejar todo así nomás. Me ha pasado en la iglesia, hermanos, que ha habido gente que de golpe se va. No nos llaman más, no nos hablan más, no nos dicen más nada. Ni sé por qué se fueron. Después algunos vuelven. Pero ¿qué dijo allí Nehemías? No puedo ir porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Hermano, lo que Dios te ha mandado a hacer, tú no te puedes ir y dejar todo así nomás. Lo que Dios te ha encomendado, hermano, y lo que Dios te ha permitido hacer, tú no lo puedes dejar así nomás. Ah, porque no me ponen, porque no me dan esto, yo me voy. Hermano, tenemos que crecer, ser maduros, entender que el Señor me ha permitido servir y yo no puedo dejar de hacer lo que el Señor me ha permitido hacer.
En una oportunidad, hermano, yo fui al pastor y le dije, pastor, tenía problema ahí, no quiero estar más en los jóvenes, le renuncio. Estaba enojado, mal. Me dijo así, mirá, mi hijo, si vos renunciás, ahí donde te van a venir los problemas. Así que quédate en el lugar, enfrentá los problemas, solucionarlos y seguir sirviendo al Señor. Hermanos, ¿cuál es la solución para solucionar los problemas? Hay que enfrentarlo, hay que perseverar, hay que seguir. Había uno de los chicos que en la iglesia mía que se había comprometido allí en la alabanza y comenzó de golpe a tener unos problemas. Se había comprometido en la limpieza y bueno, de golpe se fue y no vino más. Ahora volvió. Entonces yo le tuve que explicar, hermano, la responsabilidad es delante de Dios, delante de la iglesia y compromiso. Afectamos a veces a la gente. Podemos dañar la iglesia con nuestras decisiones, dañamos la familia, dañamos a los que están al lado, hermanos, tenemos que tener cuidado. Amén, tú no puedes dejar lo que estás haciendo porque no estás de acuerdo o porque tú no quieres tal cosa. Hermano, tú tienes que permanecer fiel donde Dios te puso. Tú, hermanos, no te puedes detener, no puedes dejar el lugar que Dios te dio, no puedes dejar de servir, no te puedes asociar con el enemigo. Dice que Edre y Nehemías discernieron las trampas del enemigo y tenían bien claro lo que ellos tenían que hacer para Dios. Hermano, tú tienes que tener claro lo que tienes que hacer para Dios. Tienes que tener claro el lugar que Dios te plantó. Tienes que tener claro que esta es la iglesia que Dios te trajo. Tienes que tener claro que el lugar que tú sirves, que estás sirviendo, es que Dios te puso. Amén. Si tú tienes claras esas cosas, hermano, nada te va a mover, nada te va a confundir. Aquí puse algunos ejemplos que lo vuelvo a repetir. Hermanos, yo no puedo dejar el lugar si Dios no me dice que lo deje. Hermanos, si Dios no te dice que tú dejes el lugar, no lo dejes, porque lo vas a perder y no sé si después vas a tener oportunidad. Si tú dejas de hacer lo que estás haciendo, hermano, vas a tener problemas con el Señor. Amén. Miren, cuando usted ve el ejemplo de Jonás, dice que Jonás tenía que ir a predicar a Nínive y se fue al otro lado a Tarsis, se fue en desobediencia, no quería hacer lo que el Señor le había mandado. Y dice que estaba allí en el barco, mientras él se fue, parecía que no pasaba nada, que ningún problema pasaba. Dice que estaba durmiendo allí abajo. A veces, hermanos, nosotros desobedecemos al Señor, dejamos de hacer lo que el Señor nos mandó a hacer y parece que no pasa nada, que va todo tranquilo. Sí, lo dejé de hacer, me fui, me cambié de iglesia, no pasa nada, estoy bien. Así parecía que estaba Jonás. Hermano, pero ¿qué dice? Pero de repente vino una gran tormenta. Hermano, cuando tú te alejas de la voluntad de Dios, parece que no va a pasar nada, pero de golpe vienen las tormentas, hermano. Y vienen los problemas cuando tú te alejas de hacer la voluntad de Dios. Entonces tú tienes que tener cuidado, porque cuando tú te alejas de la voluntad de Dios, te va a venir problemas. Y Jonás dice que vino una gran tempestad, hermanos, y tuvo que pasar allí dificultad. Y esas malas decisiones o esas cosas que hacemos, hermanos, acarrean otros problemas. Jonás tomó una decisión de desobedecer a Dios, pero le trajo problemas a todos los que estaban también en el barco. Hermano, cuando tú decides mal y cuando tomas decisiones equivocadas, no solamente vas a tener problemas vos, sino vas a tener problemas los que están alrededor tuyo. Amén.
Entonces, qué importante es que nosotros sepamos, hermanos, y que no nos dejemos engañar por el enemigo. Es tiempo, hermano, de servir a Dios, amén, de consagrar nuestras vidas. De aquí hay una visión, hermanos. Aquí, hermanos, allí hay una meta. Y que usted, hermano, tiene que trabajar así al lado de su pastor y su pastora, y tiene que ser fielmente trabajar. Amén. Y usted tiene que así ser leal, ser honesto. No, hermano, dividir. No, hermano, sembrar por todos lados sus desacuerdos. Usted está en desacuerdo, hable con su pastor. Mire, pastor, no lo veo así, no he entendido nada. Pero cuando el pastor le diga, mira, yo tomé esta decisión porque el Señor me dijo esto, usted lo va a entender. Amén. Si no, usted no lo va a entender. Hermanos, el enemigo siempre va a insistir para sacarte del lugar. Dice en Nehemías 6:4, dice, y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y le respondí de la misma manera. A veces el enemigo, hermano, te va a insistir, va a querer sacarte, va a querer sembrarte, va a insistir 1, 2, 3, 4. Y la Biblia dice aquí en estos pasajes que hasta 5 veces. Pero tú debes tener claro, tú debes saber decir, debes estar firme, hermano. Y no dudar, aunque te insistan, aunque te quieran sacar del lugar, tú tienes que permanecer. Tú no te puedes dejar engañar. Y dice que a Nehemías le insistían, pero él se permanecía allí firme. Él no quería alianza. Él no quería allí juntarse con aquellos que le querían hacer daño. En Nehemías 6:9 dice, porque todos aquellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no cesará y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortaléceme a mí, fortalece tú mis manos. El enemigo, hermano, te va a querer así desanimar, te va a querer así sobornar, te va a querer infundir miedo, pero tú debes permanecer firme en lo que el Señor te ha mandado hacer, amén. Tú debes permanecer firme en el lugar que el Señor te puso, en el área que el Señor te puso, en el lugar donde vos estás siendo de bendición para muchos. Pero como vos estás siendo de bendición para muchos, te van a querer allí muchas veces sembrar y sacarte. Hermanos, te pueden detener un tiempo, pero cuando usted lee allí en Esdras, dice que fue detenida la obra un tiempo. Entre 15 y 17 años fue detenida, pero dice que en el capítulo 5, miren, Esdras capítulo 4, 21, dice que se detuvo allí por un tiempo la obra. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y el 24 dice, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año 2 de reinado del rey de Persia. Pero cuando usted va al capítulo 5 de Esdras 2, dice, después de todos esos años, dice, entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Sanatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que le ayudaban. Hermanos, ¿qué pasó? Se detuvo un tiempo la obra, pero hermanos, la obra de Dios no se detiene. Hermanos, los hombres la podrán detener un tiempo, pero lo que Dios ha determinado hacer, hermanos, usted no va a cambiar los planes del Señor.
Usted no va a cambiar los planes del Señor, la obra que ha determinado hacer. Los hombres que Dios va a poner en este lugar, usted no va a poder detener. Hermanos, las cosas que se van a hacer en este lugar, las decisiones que se tomen en este lugar, usted no las va a poder detener cuando vienen de parte del Señor. Puede tal vez turbarla, debilitarla un poco, pero dice que la obra comenzó de nuevo y se terminó. Amén. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todas las cosas, hermanos? Que nosotros entendamos bien y tengamos claro. No nos dejemos engañar. Dios nos da un propósito. Dios nos ha llamado a entender, hermanos, que servimos a Dios porque Dios quiere que sirvamos. Que tú has hecho y haces cosas porque Dios te la permite hacer. No es tu capacidad, no es tu sabiduría. Y a veces nosotros pensamos, bueno, si yo dejo este lugar, acá se cae todo. Hermano, no se cae nada porque la obra del Señor sigue y Dios está. La obra de Dios no va a parar. Y si tú te vas, Dios tiene 10 atrás tuyo que van a hacer tu trabajo y lo van a hacer tal vez mejor que tú. Y tú te vas a quedar en el camino y te vas a quedar enojado y te vas a quedar resentido, pero la obra va a seguir. Y si tú te dejas engañar, vas a quedar dolido, herido a mitad de camino. Pero la obra del Señor va a seguir y va a avanzar, porque lo que Dios ha determinado hacer, hermano, en este lugar, nadie va a poder pararlo. Amén. No son tu fuerza, no eres tú, hermano, es el Señor que va a llevar la obra adelante. Miraba el otro día y puse un ejemplo allí del jugador Mbappé, que jugaba en el Paris Saint-Germain. Todos jugaban para él. Era como indispensable, todos se la tenían que tocar a él y todos los jugadores se limitaban porque todos tenían que tocársela a él. Hermanos, cuando este jugador se fue y lo compró Real Madrid, el Paris Saint-Germain empezó a salir campeón, hermano, de todo, de la Champions, del campeonato, de todo. Y cuando le preguntaron al director técnico por Mbappé, dijo, ya fue, es historia. Porque, hermanos, todos dependían de él y pensaban que si él estaba iban a salir campeones. Cuando él se fue, hermanos, todos comenzaron en equipo a jugar, a desarrollarse y comenzaron, hermanos, a ganar todo. Y ahora es el equipo mejor del mundo en este tiempo. Hermano, este jugador no era indispensable. Pensaban que con él iban a ganar todo, no ganaron nada. Hermano, en el lugar que tú estás no eres indispensable. No pienses que si tú te vas nada va a funcionar. Hermano, va a funcionar igual porque el Señor va a levantar hombres y mujeres que ocupen tu lugar. Amén. Y la obra va a seguir. Entonces yo quiero alentar a la iglesia, hermanos. No importa los cambios que haya, las decisiones. Porque yo le dije, hermanos, Dios le va a hablar al hombre, al ángel de la iglesia. No le va a andar hablando a ustedes a ver qué va a hacer con la iglesia. Le va a hablar al hombre de la iglesia. Y usted tiene que apoyar, hermano, esta visión. Y usted tiene que ser fiel, hermano. Y usted tiene que cuidar el lugar que Dios le ha dado. Amén. Porque es una oportunidad que Dios le da. Y le vuelvo a repetir, no es, hermano, por su capacidad. Es la gracia y la misericordia de Dios. Todo lo que usted ha logrado es por gracia y misericordia de Dios. Amén. Y usted tiene que estar dispuesto. Si usted entiende eso, hermano, usted va a servir siempre, donde sea, donde lo llamen. Pero si usted sirve por interés, si usted sirve por un lugar, hermano, no va a ser correcto. Amén. Te invito a que te pongas de pie en esta mañana.
Tal vez usted esperaba, me decían que parezco a Freyson, ¿me entiende? Capaz que usted esperaba que oremos por el Espíritu Santo y sucedan muchas cosas. Pero nosotros, hermanos, lo que tenemos que entender y aprender cómo servir a Dios es lo más importante, amén. Cuando yo aprendo a servir al Señor y comienzo a hacer la voluntad de Dios, ahí me comienza a ir bien, amén. Entonces yo te invito allí que cierre tus ojos y que tú pienses, hermanos, o hables con el Señor. Tal vez te han querido confundir. Tal vez has tenido allí malos pensamientos. Tal vez has pensado en dejar allí el lugar que Dios te ha dado. Tal vez has sembrado división en la iglesia. Que tú hoy le puedas decir al Señor que Él pueda perdonarte y que pueda limpiar aquellos pensamientos tal vez que te están confundiendo, que te están haciendo pensar mal, aquellas cosas que has dicho, que has sembrado. Que hoy tú puedas arreglar con Dios, hermanos. Debemos servir al Señor limpios. Habla con Dios, hermano, en esta mañana. Arregla, ponete a cuenta con el Señor si tienes que pedir perdón. Si has herido, si has lastimado, si has confundido a otros, o si has permitido allí que tus pensamientos te hayan allí. Decirle al Señor, Señor, limpia estos pensamientos negativos, limpia.